Bhajahure manam Sri Nanda Nandanaya Bhaya Charanara Bindare Bhajahure manam Sri Nanda Nandanaya Bhaya Charanara Bindare. Reglas de estos consejos que se explican en las escrituras, entonces el mundo puede encontrar paz. If we are humble and maintaining our humility, then our enemy not will grow. If we will maintain our tolerant mood, then enemy not will grow. And if we give honor to others, that's also enemical attitude of others must go down and they will be our friend. Si nosotros seguimos estas tres cosas, ser tolerantes, ser humildes y el ofrecer siempre honor a otros, entonces estos enemigos, estas actitudes anímicas contrarias no van a suscitarse, va a haber una buena armonía en el mundo. Different stages coming in this world by their own capacity and own quality and qualification. Hay diferentes estados que se presentan en este mundo conforme a las diferentes capacidades, a las diferentes posibilidades. We must think one high-class scientist qualification and one labor's qualification is not same. Nosotros podemos ver que la cualidad de un alto científico y la de un obrero no es la misma. One big businessman's qualification and one small householder's qualification not maybe same. No es lo mismo la calificación de un hombre grande de negocios que la de un hombre ordinario que lleva una vida sencilla. And this way, some classification of our society must will stay, and it is natural. Así que siempre existe esta clasificación natural en nuestra sociedad, ¿verdad? Hay diferentes posiciones y hay diferente gente con diferentes capacidades. It is within economy or within politics or within religion. Everywhere we must see that classification must be there. En todas partes, ¿no? En el estrato político, social, económico, siempre esta clasificación religioso siempre existe. Siempre hay esta diferente gradación, diferentes capacidades. But only with all the environment, systematic dealings with the nature, this way, if we will try to proceed, then harmony must come to our society. Y la armonía va a llegar a nuestra sociedad si nosotros podemos tener tratos sistemáticos y amables, afables con la naturaleza. But that dealings must be sympathetic. Pero estos tratos deben ser afables, amables. And sympathy will come through these three qualifications. That is humility, tolerance, and giving honor to others. Estas cosas vienen a través de estas tres cualidades: tolerancia, humildad y ofrecer el honor que merecen todos. Hacerle a todos honor. It is with everybody, but it is necessary to increase that quality and qualification. Está en todos, pero es necesario incrementarla o desarrollarla, estas cualidades. Who is serving in my house, an example I am telling, who is serving in my house, I have seen in the West, she also or he
also getting same honor in their house as their house member. Yo lo he visto en el occidente, dice él, está dando este ejemplo, que aquellos que están sirviendo en una casa, Están recibiendo el mismo honor como un miembro de la familia. como miembro de la familia. Aquellos que están sirviendo en los Servant lugares, gets the same honor as a family member. un sirviente, ¿no?, tiene el mismo honor que una persona de la familia. I have seen in the West who is cleaning the kitchen, cleaning the house, cleaning the clothes, and for 1 hour he is every day engaged by householder. But when he is going, he is taking in a table the food with that householder, maybe tea or maybe some fruits, maybe some juice. Yo me he dado cuenta en el occidente que estas gentes que hacen algún servicio como limpiar la mesa, el piso, lavar la casa, asearla, luego ellos toman los alimentos con los dueños, ¿no? Puede ser un té, puede ser algo que comen, ¿no?, en la misma mesa. Then we can say it is very natural way. In the Western world, they are following that three, but they are necessary to establish in the central the conception of Lord. Nos podemos darnos cuenta Claro, que en sí. Occidente y Claro. en todas partes están siguiendo estas tres cualidades que repitió, pero es necesario poner en el centro a Dios. This world environment, and we know it is running under this conception that is heliocentric or geocentric, maybe. Este mundo, el medio ambiente, este mundo está llevándose a cabo, ¿verdad?, mediante estas dos fuerzas, heliocéntrica o egocéntrica. Everybody will think it is going heliocentric way. Somebody thinks it is going geocentric way. Geocentric and Geocéntrica, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Algunos- Los movimientos heliocéntricos y geocéntricos. But it is Center necessary. of the sun and center of the Sí. earth. It is necessary to make everybody's house and everybody's mind the God-centric way. Pero es necesario todos hagamos nuestros hogares o nuestras mismas personas que se centren en Dios, centrados en Dios. Many varieties religion in this mundane world, but all religion wants to take us to the upward, not throwing us to the downward. En este mundo puede que existan diferentes religiones, pero todas de una u otra forma están tratando de llevarnos hacia arriba con Dios, no hacia abajo. If you see, you can see the Christianity or Mohammedanism or Buddhism or Vaidikism, all taking us to the upward. They are moved. Si usted se da cuenta, todas las diferentes tipos de fe, como el islamismo, el cristianismo, budaísmo, vaishnavismo, todas están tratando de llevarnos en este humor hacia arriba, para nuestra perfección. But the Vedic culture and knowledge is highly realized from so long ago, 5,000 years and more, we can say. Y esta tradición Vaishnava, que es la que Védica. védica, que es la que practicamos, está haciendo esto desde mucho tiempo atrás, desde 5,000 años atrás. And that Vedic knowledge organized the Varnashram Dharma. Y este conocimiento védico organiza el Varna, Rama, Dharma. Varnashram Dharma is everywhere, but it is not systematically sympathized. El Varna, Rama, Dharma, que es el sistema de 4 clases, ¿no? Los intelectuales, los guerreros, los obreros, los comerciantes. Esto lo ha organizado el conocimiento védico, ¿no? Pero actualmente no se está llevando a cabo de una forma sistemática.
if you can Sí, make el punto es que ese existe en todas partes, pero no se ve en una forma sistemática. No se ve de una forma sistemática. Existe, ¿verdad? De una manera natural en todas partes, pero no se está llevando a cabo. then if we can make the God-centric family, then our spiritual life will be increased with that sympathetic dealings with nature. Así que si nosotros podemos tener a Dios en el centro de nuestro hogar y en nuestras actividades, vamos a poder realizar o tener estos tratos afables y sistemáticos con la naturaleza. Then we can expect this peace in everywhere. Y haciendo estos tratos, poniendo a Dios, ¿verdad?, en el centro de nuestras vidas, podemos tener paz en todas partes. Podemos esperar la paz. ¿Cuál es la participación de la religión en este proceso coyuntural que vive el mundo actual? Which is the participation, the role of this religion in this whole process of the modern world? Coyuntural. Guerras, conflictos, corrupción, toda la In the pérdida war, de los valores humanos. in the troubles, in the loss of the human values. What is the role of our religion? What they can do. It is told in our Vedic system, the sonhood of Godhead and brotherhood of the people, if we that relation can establish again, then everything will be harmonized. En el conocimiento védico se dice que la paternidad de Dios, nuestra hermandad, si vemos a Dios, ¿verdad?, como nuestro Padre, y si nos vemos todos como hermanos, esto nos va a ayudar a solventar todos los problemas. ¿Qué es religión y cuál es la importancia que reviste la relación con el Supremo en el mundo actual? What is religion and what is the relevant aspect, the relevant aspect of the God with the present modern world? Religion always we can see it that way. All the religion, their motive going to be Godhead. Religión indica que toda nuestra motivación tiene que estar dirigida hacia Dios. And religion giving us the submissive and affectionate qualities, and also taking us from the illusory environment to the transcendental environment. La religión nos provee con la actitud sumisa, ¿verdad?, para tratar con el medio ambiente. I can say Wait a minute. No. Then, Again, Maharaj, this last part. religion can take us from this illusory environment to Y transcendental nos puede, environment. la religión nos da este carácter sumiso y también nos lleva de este medio ambiente ilusorio al mundo trascendental. Where we are now living, it is plane of exploitation. Spiritual master, they are like that position, the plane of renunciation is good for everybody. But we are the Vaishnavas who is really following the Vedic knowledge and who is holding the scriptural instruction in their own heart. They are preaching this conception, and that is the real conception of Vedas, that plane of dedication. sí, Generalmente, yo sí. creo que también se puede definir, decirse como inactividad.
como inactividad, como huelga, ¿verdad? Cuando ya no quiere uno estar en este mundo, entonces uno entra en una etapa de huelga, de inactividad. Pero Maharaj ya explica. Sí, entonces, Sí. por lo general, los maestros en este mundo, aquellos que se dedican al logro espiritual, explican este tipo de meta, ¿no? Que hay que llegar a un punto de la inacción, de la inactividad. ¿Por qué? Porque si permanecemos en este mundo, entonces vamos a crear reacciones, vamos a estar explotando y esto nos va a traer una reacción. Entonces tenemos que promovernos a un plano de la inactividad. Pero los Vaishnavas, nuestra fe, basados en el conocimiento védico, Que es están- el verdadero entendimiento. que es el verdadero entendimiento, nos manda a un paso más allá, que es el de la dedicación, el de utilizar nuestra vida en una forma que conlleve el amor a Dios. Utilizar este mundo no para nuestra satisfacción, sino para la satisfacción de Dios. But when we can establish ourselves the plane of dedication mood, there first we get that quality for everybody and for everything. All the activity we can sacrifice in the name of God. Entonces, si nosotros nos situamos en esta última etapa de la dedicación, Correct? todo nuestro comportamiento, nuestras familias, lo vamos a centrar en Dios y vamos a poder realizar este sacrificio, este servicio para su satisfacción. The God position, when will be center position, then everybody's mood will come for the service to God, and God is living everybody's heart, then it will be melted everybody's heart for everybody. Cuando la posición de Dios se establece en el centro, entonces como Dios está en nuestros corazones, en todos, entonces todo el mundo va a actuar para servir a ese centro. Y nosotros vamos de esa forma a poder amarnos los unos a los otros, comprendiendo, ¿verdad? Va a derretir sus corazones. Amarnos los unos a los otros y va a derretir nuestro corazón con la dulzura. Through that mood of dedication, natural affection comes for everybody. That is Lord Himself living in the heart of everybody. This mood giving them a perfect motive to serve everybody. Este concepto, entender esta idea de que Dios está en el corazón de cada quien, nos hace que nosotros tengamos verdadero afecto, aprecio y amor por los demás. No, Todos, cada pero uno. eso da un motivo para servir a los demás. Y nos da también un motivo para servir a nuestro prójimo. The sacrifice in the Vedas we can see this this idea, sacrifice. Always we can see in the Vedas the sacrifice for the Lord. That means sacrifice for everything. Los Vedas siempre podemos ver esta idea, que sacrificio para Dios significa sacrificio por todo, para todas las gentes y por todas las cosas. My English is very poor. I cannot explain in English, but it is that when I shall feel everybody like my brother, everybody like my son, everybody like my daughter or sister or father or mother or grandfather, then affection with each other, it will grow when we shall try to maintain God-centric family. Si nosotros podemos hacer y ver a todos como nuestros propios hermanos, padres, hijos, y entonces nos vamos a concebir como una familia. Y esto viene como resultado de poner a Dios en el centro de una gran familia espiritual. And all the environment will come with affection and
natural dedication mood, all the environment will come that way. De esta forma, todo el medio ambiente se va a transformar en un humor de dedicación y de servicio. Mahaprabhu said, Vishwam Purna Sukhayate. So all the world environment will be changed through affection and dedication. Mahaprabhu dijo que todo el medio ambiente se va a cambiar, se va a transformar mediante el affection Through dedication. a través de la dedicación. El afecto, ¿cómo se llama? A través de la dedicación. And in this Kali Yuga, only one process, it is stated in the scriptures of India, you can say, or other also scriptures. But in the Vedas, they are told the Nam Sankirtan of the Lord. Nam Sankirtan means that is transcendental vibration, non-different form with the Lord. It can appear in our heart if we can chant that holy name of the Lord, then everything will grow in our heart affectionately and dedicated way. En los Vedas se explica que el proceso para esta época es precisamente el del cantar los santos nombres de Dios. Ahora, este aspecto, esta forma espiritual de nuestro Señor se va a manifestar en nuestro corazón a través de cantar sus santos nombres. Y esto se logra mediante la actividad afectuosa de dedicación. And Afectiva. this is the only way to cooperate with everybody, and that is through Nam Sankirtan. Y esta es la verdadera forma para cooperar con todo el mundo, haciendo Harinam Sankirtan, o sea, cantando los santos nombres de Dios. Especially in this Kali Yuga, we cannot follow all the Vedic rules and regulations, but with our mood of dedication, if we follow these directives, the Nam Sankirtan, the transcendental vibration, non-different form with the Lord, that will appear everybody's heart if they can do that without offense. En esta época, Kali Yuga, es muy difícil que nosotros sigamos todas las reglas y las regulaciones, pero es muy fácil concretar nuestra meta de amor a Dios y podemos seguir este proceso, que es el de los cantos, este canto de su santo nombre. Así lo podemos hacer de una forma con dedicación y con afecto, con cariño. In the scriptures, many advice about this we can see, especially this sloka, Hare Namo, Hare Namo, Hare Namo iva kevalam, kalau nasteva, nasteva, nasteva gote rannatha. No other alternative without chanting the holy name of God. Las escrituras nos enseñan siempre acerca de esto que acaba de mencionar. Y citó este texto, Hare Nama, entonces en el que se explica que no hay otra alternativa para nuestro mundo, para nuestra humanidad, que llevar a cabo este canto de sus santos nombres, de los santos nombres de Dios. Sri Chaitanya Mahaprabhu organized this system, and he also organized the congregational chanting process. And we are looking that result is very good. That is in Caracas, when I come here, many of the pious people who is related with me, they are every day coming in our center and congregationally chanting the holy name of the Lord and getting much peaceful inspiration in their heart. And day by day it is increasing very affectionately. We are seeing that and we are very happy. Chaitanya Mahaprabhu fue el que originó este movimiento, este canto de los santos nombres, Hare Krishna, Hare Krishna.
Y yo me estoy dando cuenta cuando viajo por todo el mundo, como lo hago aquí ahorita, que mucha gente piadosa que se ha acercado a mí está todas las noches reuniéndose en nuestro centro, que queda aquí a unas calles arriba, y canta, ¿verdad?, los santos nombres, y lo hacen de una manera muy feliz y con mucha dicha en su corazón. No está revelándose. Y está revelándose en su corazón. For the chanting of the holy name, environment will help us. It is, I have no doubt. Para el canto de este santo nombre nos va a ayudar mucho el medio ambiente. Yo no tengo duda, no me cabe la duda de esto. Generally, we can see, also in our scripture it is stated, Jetamro Pandino Dijasya Kirtamala Payashini, like that. Here is the many varieties of trees and the mountain and the river and the rains fall and the fountains living. That environment also coming very melted and affectionate way in the heart of their people. En las escrituras podemos darnos cuenta, y citó uno de los textos, que por ejemplo podemos ver cómo el medio ambiente, los ríos, los mares, las montañas, las fuentes, Todo es tan bello que en el sentido él dice que cuando él ve que en la naturaleza hay lluvias, hay fuentes, hay ríos y todo eso se refleja en el corazón de las personas. En el corazón de la gente. I have got the opportunity to go many countries like Hawaii, like Mexico, like Mauritius, like South Africa, like Australia, like Europe, Malaysia, Beautiful country. and this Caracas also twice. This is my presence here, and I have seen all the mountain and tree and river and fountain. Where is that environment is very soft and very melted, and they are very pious mood holding. And if we plant their God consciousness, it is very quick will grow and growing. I am seeing that. Lo he visto. Yo he ido por muchas partes en el mundo, como Australia, México, aquí a Venezuela es mi segunda vez que vengo, Malasia, Sudáfrica, Hawái, en donde es muy hermoso, ¿no? Donde hay ríos, colinas, montañas, en fin. Y me he dado cuenta que este medio ambiente tan hermoso se refleja en el corazón, en los sentimientos de la gente. Así que si nosotros podemos sembrar en sus corazones esta conciencia de Dios, esto va a traer, ¿verdad?, un resultado muy bueno, muy favorable. Si se siembra. If we plant the seed of devotion in the environment, it becomes very beautiful and it's reflected in the hearts of the people. Entonces se se establece, exacto, de la devoción. Exacto, ¿no? Entonces este medio ambiente se va a volver muy hermoso y consciente de Dios. Como la pregunta es, como representante de esta línea, ¿qué recomendaciones él daría a los líderes actuales de la sociedad? As the representative of this line, what will be your advice to the leaders of our present society? ¿Qué cualidades debe reunir un líder, no? They will try to make their country or their country rules and the activities in the line of God consciousness. If we try to establish within God consciousness, and if they will try to make the country God-centric environment,
then everybody's heart will be peaceful and very much affectionate, and this environment will help them very quick, they will get it. Hacer una cosa muy buena para ellos. Si ellos pueden hacer que la sociedad se centre en Dios, poner a Dios en el centro de esta. Y esto, como consecuencia, va a ofrecer que los ciudadanos todos se vuelvan con mucha paz y dicha en su corazón, y el medio ambiente tan hermoso que existe aquí va a ayudar también de una manera muy favorable para que esto se lleve a cabo. Rápido, muy rápido. I think it is necessary to give the opportunity to spread the religion, God consciousness? God consciousness, but it is specified way, the Chaitanya Mahaprabhu's religion. If they will give to take chance for spreading that religion, and very quick it will go and can keep the peace of everybody's heart, and environment must help that religion. Es una cosa buena, ¿verdad? Que si ellos pueden dar la oportunidad para que se establezca esta filosofía del Señor Chaitanya. Claro, todos los conceptos religiosos, pero en especial ¿no? Que puede traer, que es muy completo, porque puede traer fácilmente dicha a la gente, ¿no? Hacer sus corazones satisfechos. Y también el medio ambiente, como lo dijo ya, va a cooperar de una manera muy rápida para que esto se lleve a cabo. Gist way, as a gist way I can say it, a Srimad Bhagavad Gita's knowledge of Srimad Bhagavad Gita. If we can spread in our country, and by the guidance of a perfect spiritual teacher, then it must be fruitful. I have no doubt that. Si se puede difundir el mensaje de libros como el Bhagavad Gita mediante la guía de maestros perfectos, entonces no tengo duda de que estas cosas se pueden lograr. La paz va a venir como consecuencia. This is my hope, and I am getting much hope to see the mood of the devotees of this country. Especially few countries is very advanced. That is, their environment helping them, and this country's environment is also extremely good. And here, only necessary to plant some seed of devotion. And through that, everybody will be enlightened and peace will come very happily. And Srimad Bhagavad Gita will be directive. Directives. Will be the law book follow. So we're going to give the direction. And direction of Srimad Bhagavad Gita, if they will proceed, their everything we can see. Their fighting is not stopped, but their religion is in the center. Then everybody without attachment, living in this mundane and with attachment of transcendental knowledge. Esa es la esperanza que yo tengo. Y he recibido mucha esperanza de ver aquí a todos estos devotos que vienen, cómo es que en sus corazones existe este amor, cómo es que en sus corazones se está revelando este sentimiento. Y así es que pienso que si se puede poner el Bhagavad Gita como un libro guía para nuestra civilización, para nuestra sociedad, no me cabe duda de que muy pronto en los corazones de la gente se va a establecer esta paz y esta dicha.
I am not a politics man, or I am not a economics advisor. But I can only say about the religion, what is everybody's religion, that is Jaiva Dharma, the religion of all the Jiva souls. And if we will make ourselves related with that pure religion, as stated in Srimad Bhagavad Gita, very shortly, then we must be benefited. Yo no soy un hombre político y tampoco soy un consejero económico. Yo simplemente como un líder espiritual estoy tratando de enseñar a la gente que estos principios para que practiquen esta vida espiritual. Y en el Bhagavad Gita se dice, estoy tratando de dar esta religión, que es la religión eterna para las almas, aquello que es lo natural para las almas, Jaiva Dharma. Y en el Bhagavad Gita, de una forma muy concisa, se expresa este principio, ¿no? De no apegarnos a este mundo y de poco a poco de desarrollar apego por el mundo espiritual. Ahora, todos los procesos religiosos predican, ¿no? Promueven la salvación y que esa religión es la mejor vía para alcanzar a Dios. Entonces, ¿cuál es la verdadera religión y por qué existen tantos procesos religiosos tan diversos? All religious process promote salvation, and they say that they are the best process in this world. So, how can we know which is the best process and why there are so many different processes, religious processes? There is the vision of the spiritual practitioners is not same, but for that different process they are teaching. I can go up to a hill, I can say up to hill is best. Who will go over the hill and there is garden, he will say over the hill there is one beautiful garden, that is the good. And more who have vision, they are preaching about that plane. Las diferencias se deben a que todos los que practican la religión son diferentes. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a su visión, cada quien va a tener un entendimiento. Si alguien va y sube a la montaña, él va a decir, bueno, esto es lo mejor. Y si alguien sube un poco más arriba y encuentra un jardín bello, él va a decir, no, yo ya subí más arriba y hay un jardín muy hermoso. Y así, si alguien sube más arriba, podrá darnos otra explicación, según la visión que cada uno de ellos tenga. Our vision not up to salvation. Our vision going over the salvation, there is transcendental and service world. Nuestra visión que se explica en esta fe no llega a su límite en la salvación. No es que se está queriendo salvarse únicamente, sino que se va a una meta más superior, que es precisamente el mundo de la dedicación, establecernos en un hábito de la dedicación. Y del salvation position servicio. Wants to take rest forever there without consciousness. Salvación significa nosotros podemos estar en un plano descansando, ¿verdad?, eternamente, sin conciencia. But we are not that plain worshipper. Actually, we need to cross over that salvation position. And real salvation we are feeling service to the transcendental world. And there we have very fair, very beautiful and fair relationship with the Lord, and everything is there transcendental. And this world is one part of that powerful transcendental world. And it is called
the material world, but crossing over this material world and crossing the salvation position, we want to go that transcendental world and serve there. And that world can reveal everywhere in this mundane world also. And that is transcendental. Transcendental have power to reveal himself to everywhere, everybody and everywhere. And if we will get that connection, then easily we can leave the bad things and we can take that service over. Si nosotros no adoramos esta posición de la salvación, ¿no? Sino nuestra meta es la de adorar ese mundo superior, en donde se sirve y donde queremos servir a Dios. Ese mundo también se revela aquí en este mundo para el beneficio, ¿no?, de los que habitamos y este mundo, ¿verdad?, es al que queremos, a donde queremos ir, y ahí es donde se sirve, ¿verdad? Queremos tener una posición de servicio a Dios en el mundo trascendental. Y cuando este mundo, ¿verdad?, este mundo en el que vivimos es solamente una parte de ese mundo espiritual. Estamos viviendo solamente en una parte que se proyecta de ese mundo espiritual. Our God conception is completely different with other God conception. Our God is our friend, our God is our relative, our God relationship as a family man. Nuestro concepto de Dios es diferente de otras veces, porque en nuestro concepto vemos a Dios como nuestro amigo, como el miembro de nuestra familia, no con temor, no con respeto, sino que lo vemos, ¿verdad?, como una gente que vive en nuestra familia, como alguien que es íntimo nuestro, y de esta manera aprendemos a relacionarnos con él. There is relationship at present. We can see the 5 kinds of relationship with the Lord. One is servant, one is friend, one is parent relation, and another is loving relation, that conjugal life. And God is everywhere, but related as our relative and playing as same with us, not showing his more any position as family man. Not showing his superior. Hay 5 clases de relaciones con Dios. Una como su sirviente, otra como nuestro amigo, otra como nuestro hijo y otra como nuestro amante conyugal. Y esa es la forma como se explica en nuestra filosofía, ¿verdad?, la relación con Dios. Verlo a Él como miembro de nuestra familia, verlo a Él como nuestro igual, y Él también quiere tratarnos a nosotros de esa forma, ¿no?, como sus seres queridos. I may not clear with my English answer, but Maharaj is expert in this line and he can give you some clue of this interview. This conversation. Ahora dice que a veces no le es fácil, ¿no?, hablar todas estas cosas en el idioma inglés, pero que ahorita podemos seguir a hablar luego y aclarar todos los puntos, ¿no? Sí, está bien. You will see here some miracle. All the friends of Venezuela, they do not know English. Mostly they do not know English. And I also do not know English. They only can speaking in Spanish or other something. And I only can speak in Bengali and little Sanskrit. But
they are very eager to take me in Venezuela. And when I come here, they cannot speak one word in English. You see this Srinivasa man seated there, he always sitting in front of me, cannot talk English. I cannot talk Spanish, but our relationship is very intimate and very close. And with all the devotees, this type of intimacy come through only by Sankirtan movement. Dice que podemos ver este milagro, ¿no? ¿Cómo es que pasa aquí? Cuando yo vengo a Venezuela, yo no hablo bien inglés y tampoco aquí ellos hablan bien inglés. Ellos hablan español, yo hablo bengali, hindi, sánscrito. Entonces, pero sin embargo, por ejemplo, él, ¿verdad? Srinivas, cuando yo vengo aquí, siempre está enfrente mío y siempre se sonríe conmigo. Y nuestros tratos son de corazón a corazón. Entonces esto es posible por el movimiento del Señor por el Sri Krishna Sankirtan del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Por la gracia de Dios, digámoslo así, Por ¿no? la gracia de Dios, así es. Muchas personas son buscadoras de la verdad en el mundo actual, ¿no? A través de diferentes líneas y procesos religiosos. Pero realmente, ¿cómo pueden ellos identificar dónde está la verdad y qué cualidades debe tener el maestro espiritual fidedigno que ellos necesitan para avanzar en la vida espiritual? By God's grace, so many people is searching after the truth, after a bona fide religion. So how can they know which is the bona fide religion? And also, what are the qualities of a perfect spiritual master? There is stated in the scriptures, but it is first necessary to keep some faith. I need a perfect religion. That type of faith is necessary first. Then they will serve. And a religion is not a dead matter. That is religion coming from the consciousness. Then consciousness will reveal their heart, and when they will start, the Lord will show him his spiritual master. And it is, I believe, that all the friends, they cannot speak English, but which way they are related with me and my divine master. It is very miracle for me. Only their faith with my divine master and faith with their religion is firm, and they are searching and they are getting in this way. But other also will get other way. En la religión se nos explica estas bases. Se dice que primero es la fe. O sea que necesitamos tener este tipo de fe. Yo quiero encontrar la religión auténtica. Yo quiero hallar una forma para relacionarme auténticamente con Dios. Entonces tiene que existir esta hambre en nuestro corazón, primero. Si no existe esto es muy difícil, ¿no? Que podamos seguir averiguando acerca de Dios. Y una vez que tenemos esta fe, ¿verdad? Dios nos va a escuchar, ¿no? Debido a nuestra súplica, Él nos va a oír y nos va a presentar a un maestro espiritual genuino, alguien con el que nosotros podamos llevar a cabo nuestra vida espiritual de una forma feliz y segura. We believe everybody's form is spiritual, and everybody Satchidananda, what is the English word? Eternal, conscious, living, and full of ecstasy. Eternal and conscious living and full of ecstasy with this three quality. Everybody is existing and living. existing. Then it is not a dead matter. We believe it. And when they will start, they will get perfect inspiration in their heart. And what religion and what is religion and what is benefit there, it will come automatically in their heart. And when they will start,
and where they will see that they will go, that master. Existen estas tres cualidades en todas las almas. That type Es of master. eternidad, conocimiento y plenitud de éxtasis. Estas tres cosas existen en nuestra alma y la religión no es una cosa muerta, es una cosa viva. Entonces cuando hay hambre en nosotros por Dios, Él se va a revelar a nosotros y nos va a manifestar un maestro espiritual perfecto y con su compañía. Recognize that master. Y vamos a poder reconocer a ese maestro. Y con su compañía nosotros vamos a poder practicar esta vida espiritual. Pero respecto a la fe, ¿no? Respecto a la fe. Ajá, la pregunta va a ser respecto a la fe. ¿La fe debe partir de uno o hay factores externos que acondicionan el que se produzca la fe? As faith is an internal thing or there are external factors which also cooperate for that faith. Faithfulness always with us, and it is internal thing, but it is polluted by the bad natural environment. La fe siempre es una cosa interna y siempre está con nosotros, pero está contaminada por el medio ambiente Material bad material. material. Un mal medio ambiente material. Está contaminada por ese medio. Then, first necessary to clean up the ground. Entonces primero se necesita limpiar las bases. Then faithful flame will come out in our heart. Entonces cuando hagamos esto, la fe, el plano de la fe va a surgir de nuestro corazón. Then we will start. Entonces vamos a averiguar, And indagar. if it is searching sincerity, with sincerity, if we will search, we must get that clue. Where is the real religion? Y si buscamos con verdadera sinceridad, entonces vamos a encontrar esta pista para encontrar, ¿verdad?, cuál es la religión genuina, cuál es la que me puede realmente dar una idea completa de Dios, llevar con Dios. Pero es un sentimiento libre de la razón, espontáneo, la fe. Faith, it is free from reason. It is a free sentiment which is not controlled by reason. Actually, when we can see the sun, we must say the sun is existing. That before faith, some clue will come to us. That is the mercy of Lord we are saying. And when faith will come, reveal in our heart, then we can say, we can see the sun ray. And when we will see the light, not maybe sun, we will search where is the sun. That like this. Para que la fe se establezca, tiene que haber primero alguna pista, alguna llave, ¿no? Como si nosotros vemos el sol, entonces podemos darnos cuenta que el sol existe. Si nosotros vemos, si no vemos el sol como ahorita, pero podemos ver que hay luz, entonces tenemos fe de que el sol existe. Así es que Dios también, por su misericordia, Él le va a dar a ese estudiante genuino, le va a dar una pista, una forma para que su fe se establezca y para que tenga una pequeña un pequeño estímulo para que pruebe, ¿verdad?, lo que es la verdadera religión. Three kinds of environment we can see. One is desert environment, another is very cold ice environment, and another is this type of environment. Hay medios ambientes que son desérticos, hay otros que son fríos y podemos ver unos que son como estos, ¿verdad? Flourishing muy bellos, Flourishing muy environment. hermosos. And you will see everywhere animal is living, but their form is different. Animals living, but their form is different. Animal. Yeah. Y podemos ver que en cada uno de ellos viven los animales, pero su forma es diferente, According to the environment. de acuerdo al medio ambiente. Then when faith will grow in our heart, environment will help too much to us. Cuando la fe se desarrolle en nuestro corazón, el medio ambiente nos va a ayudar en demasía.
will help. But we can say this environment is very much God-centric environment. Pero podemos comentar que este medio ambiente es un medio ambiente bastante centrado en Dios. Here is very easy to reveal faith and reveal existence. Aquí en este medio ambiente es muy fácil, ¿verdad? Que se revele nuestra fe. Reveal faith, ¿no? Existence. Y que se desarrolle nuestra existencia. To get faith, does reveal faith mean to get faith? Yes, it will reveal. That means all the materials within us, the faith also within us. It is covered, I told you before, it is polluted and covered by the environment, material environment. Es decir, es algo que se va a revelar, que existe adentro de nosotros y que se va a revelar, ¿no? Tenemos todas las cosas que necesitamos adentro de nosotros mismos. Esto se va a revelar y por el momento está cubierto por este medio ambiente adverso, que es el medio ambiente material. ¿Cómo podemos armonizar y llevar vida espiritual en este mundo material? How can we harmonize to cultivate spiritual life within this mundane environment? Harmony will come through these three directives, that is humility, tolerance and giving honor to others. Ya lo dijo antes, Then nobody will feel any disturbance. la armonía vendrá cuando nosotros podamos tener estas tres instrucciones, tomarlas, ser humilde, tolerante y ofrecerle honor a todos los demás. Entonces, cuando se lleven a cabo estas tres cosas, nosotros vamos a poder vivir armónicamente y cultivar nuestra vida espiritual en este mundo de la materia. And only the way to get harmony with everything. Esa es la única forma para obtener armonía con todo nuestro entorno. Bueno, pero tomando en cuenta que es una entrevista de personalidad. In India, a village, there education from my spiritual master, and he tried to make me as a spiritual advisor or master, you can say. Yo nací en la India, en una aldea, y crecí como tal, un niño, ¿verdad?, aldeano. Y luego conocí a mi maestro espiritual, quien me enseñó y me educó para que me convirtiera también en un consejero espiritual para el alma. I spent my childhood with the environment of Vaishnavism and also some very simple-hearted environment. Yo pasé mi infancia en un ambiente Vaishnava, que es esta tradición. Y de esa forma crecí, una vida muy simple y por corazón también, con transacciones muy sencillas con el medio ambiente. But before meeting with our Guru Maharaj, that is, I born in Vaishnava environment, Vaishnava family environment. I read many books, and he was very learned, fast learned. Cuando yo vi, ¿verdad?, representada esta idea religiosa, la persona de mi maestro espiritual, quien es sumamente erudito, and I joined within his mission. But actually it was not mission, only one ashram, within his ashram. entonces cuando lo vi, yo me uní a su misión. En realidad era solamente un ashram, era un centro donde se cultiva la vida espiritual, pero de una forma muy humilde, muy sencilla. En sus principios fue cuando Maharaj se unió a su maestro espiritual. And he was very merciful to see my very simple nature and very simple
activities and tried to build me as his successor. Y él fue muy misericordioso conmigo al verme que era sumamente sencillo y que mis tratos eran también simples, y trató de educarme y de enseñarme para que fuera su sucesor. That is, he was first learned and a big saint, and was a great saint position. Many great saintly persons coming to him and honoring him and listening from him. And I have got the opportunity to meet with them all. Él era un gran santo y sumamente erudito. Y muchas gentes y muchos santos venían hacia él, ¿verdad?, para honrarlo y para obtener sus bendiciones. And I had the opportunity to meet with all those saints as well. Y yo también tuve la oportunidad para conocerlos a todas estas personas que se acercaron a él desde la infancia, de la juventud. And 42 years I stayed with all the Vaishnava community leaders and with my Guru Maharaj in our ashram. Time to time I have got their mercy, and that way I have got some feelings and inspiration about this religion as Vaishnavism. Durante 42 años yo viví, crecí y me desarrollé en medio de todos estos santos, ¿no?, con sus instrucciones, con su asociación, viendo sus tratos. Y de esta forma tengo ahora una idea muy clara de lo que es el Vaishnavismo, una idea muy completa de lo que es el Vaishnavismo. My Gurudev was Srila Bhakti Goswami Maharaja, and by his mercy and the mercy of Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada and other great acharya of our sampradaya, I have got something firm, conscious position. Maybe it is very little, but I cannot say I have not got anything. Por la gracia de mi maestro espiritual, Srila Bhakti Rakshaka Srila Goswami Maharaja, y también por la gracia de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien es el fundador de ISKCON, y también por la bendición y por la misericordia de muchos otros grandes acharyas en nuestra línea, yo he obtenido una suficiente idea de lo que es nuestra fe, ¿verdad? Con su misericordia, por su ayuda, yo ahora tengo una idea de lo que es esta práctica religiosa. That is, my Guru Maharaj wants to establish me as a successor of his sampradaya, and happily he transferred his power to me, and I must say I shall try to others to keep that connection and conception as I have. Por eso, mi maestro espiritual quiso prepararme para que yo me convirtiera en su sucesor. Porque yo he adquirido esto, también ahora yo quiero darle esta idea, este concepto a otros, así como yo lo he recibido. But here I come in Venezuela to meet with my friends and their family. And I want to see their mood of devotion and practicing life, running happily. And I am happy, very much happy with them, and see their fortune is very exalted in this life. Yo vengo aquí a Venezuela a reunirme en realidad con mis amigos, ¿verdad?, y a ver cómo están llevando a cabo sus prácticas devocionales, con sus amistades, con su familia, ¿no? Y estoy muy feliz de ver
que ellos están llevando a cabo todas estas prácticas de una manera muy feliz. Mood of devotion, practice of life. Con el humor de la devoción mediante una práctica. And I'm very happy to see they're very exalted in this life. Y estoy muy feliz de ver todas estas cosas en esta línea y en esta ciudad tan bella, Caracas. ¿Alguna última recomendación que quiera dar a la humanidad? One last recommendation you would like to give to humanity in general? One last recommendation would you like to give to the people in general? Recommendation, Paramash, advice. Do you have any special advice to message? It is my feelings to reach in this country. I am looking, everything is very auspicious in this country. And if they will try a little bit, they will get very large quantity of the mood of dedication. Tan pronto como yo he venido aquí a este país, me he dado cuenta que es un país muy rico, muy auspicioso, propicio. ¿No? Y yo pienso que si ellos tratan, aunque sea un poquito, por todas estas cosas espirituales, ellos lo van a obtener de una manera fácil. But my advice is, if everybody will try to continue their life in the way of God-centric way, that is consciousness way, Krishna consciousness way, they must be benefited and they will get that three good qualities very easily. Even I can say they have that quality. They are very humble, they are not so angry mood, everybody is happy mood. Here, I not met with general people, I met with only the devotees and some pious persons who wants to see me, he is coming to see. But meeting with them, I am very happy and I am thinking here is much possibility for progressment to the transcendental environment. Mi recomendación es que si se puede tener una sociedad centrada en Dios, entonces de una manera muy fácil, porque yo me he dado cuenta que aquí hay gente con estas características, de una manera muy fácil, ¿no? Ellos van a poder tener estas cosas de humildad, tolerancia y honor para los demás, prestar honor siempre a los demás. Y él dice que él se ha dado cuenta que aquí en este país la gente ya tiene estas características. Por ejemplo, él se ha dado cuenta que la gente es humilde, que no es orgullosa, ¿verdad? Entonces estas cosas, si se practican de una manera muy fácil, se va a poder obtener armonía y la paz.